Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra, una iglesia en la cual el Espíritu Santo nos ha venido reformando, renovando, restaurando, cambiando en cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón a la luz de las Escrituras. Hoy le pedimos a la persona más importante que entre y tome el control dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, entra, enséñanos, oriéntanos, direcciónanos, renueva, restaura nuestra mente, nuestro corazón a través de la palabra. Hoy te pedimos, amado Espíritu Santo, que tú entres y tomes el control. Tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad es Jesucristo. Que la verdad sea revelada, amado Espíritu Santo. Revélanos tu verdad a medida que nosotros meditamos y estudiamos en la palabra. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que tú entres a las redes sociales, a los medios de comunicación. Entra, amado Espíritu Santo, entra a cada casa, a cada hogar, cada familia. Entra a la mente y el corazón, corre el velo en la mente y el corazón de cada una de las personas que nos ven en este momento, para que tú traigas claridad y entendimiento a la luz de las Escrituras. Solo tú conoces las intenciones del corazón de cada una de las personas que nos ven en este momento. Amado Espíritu Santo, entra y desarraiga todo lo que hay en ellos que no es tuyo. Toda pesadez, todo cansancio, de pronto presión, angustia, zozobra, incertidumbre que haya venido sobre sus vidas, que sea desarraigado en el nombre de Jesús. Que entre tu paz, tu seguridad, tu confianza, tu carácter, tu palabra, tu verdad, tu voluntad, amado Espíritu Santo. Dale, Señor, esa seguridad a través de la palabra el día de hoy. Llévalos a estar atentos y vigilantes a la palabra del día de hoy en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, por los salmistas, oramos por sus vidas, sus corazones, sus planes en Cristo Jesús, para que el Señor los afirme aún cada día más y más. Que el Espíritu Santo afine sus voces, que el Espíritu Santo les traiga creatividad y entendimiento a través de los salmos para la alabanza y la adoración. Que los lleve, Señor, a cantar como nunca antes, como cantan los ángeles del cielo de Dios, que canten alabanza y adoración al Rey de Gloria. Amado Espíritu Santo, yo te los entrego, guíalos, enséñalos, renuévalos y restáuralos en todas las áreas del propósito que tú tienes para con cada uno de ellos. Quiero que usted se prepare en este momento para adorar al Rey de Gloria, para alabarlo, para glorificarlo, exaltarlo. A diario deberemos sacar un tiempo de alabanza y adoración para Dios. No todo debe ser petición, no todo debe ser súplica para pedirle al Señor. Tengamos tiempo de alabanza, tengamos tiempo de adoración para adorarlo, para glorificarlo, para exaltarlo. Y le aseguro que el Señor toma en control todas sus necesidades y Él le va a suplir, lo va a sorprender, siempre y cuando usted lo adore, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Quiero que entremos con un tiempo de alabanza, adoración, y ya venimos con la palabra para el día de hoy. Bueno, y dice la palabra de Dios en el Salmo 27, versículo 13 y 14. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Mire que este salmo es muy importante porque aquí encontramos cómo el Señor nos lleva a esa fortaleza, pero es a través de la alabanza y la adoración que reconocemos la bondad de Dios. Por eso dice que hubiera yo desmayado si no reconociese, no creyese en la bondad de Jehová. Vamos a cantar esta canción, Tu bondad, de New Wayne. Le invito para que levante sus manos ahí, para que le dé la bienvenida a Dios donde usted está, si usted se encuentra viendo esta transmisión, para que usted le dé lugar al Señor. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Haz todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, Y así es. bueno ha sido para mí. Y cántale con nosotros. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Señor, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, amado Dios, porque estamos cobijados en tu gracia, pero también, Señor, tú nos proteges y nos guardas por medio de la sangre de tu Hijo amado Jesús. Y una vez más. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera
tu bondad. Así como dice su palabra, que no se canse vuestro ánimo hasta desmayar. Vamos a darle gracias al Señor por sus bondades, sus misericordias, las cuales son eternas, son nuevas cada mañana. Es importante que usted y yo cantemos con todo el corazón. Viene con nosotros. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres. Padre, gracias. No hay otro como tú, Señor. Cantamos a ti, Señor, de tus bondades. Te damos la bienvenida, Señor, a esta transmisión, en alabanza, en adoración, a este tiempo. Recuerde que cada reunión, cada transmisión es un mensaje que el Señor tiene para usted como respuesta, pero también algo que el Señor le pide en obediencia para que usted y yo pongamos en práctica, algo que el Señor nos lleva a entender que son sus tiempos y su misericordia. Recuerde que su palabra dice que allí en la eternidad estaremos cantándole al Santo Santo, llevando su nombre, glorificando su presencia. Así es que levante sus manos ahí y dile al Señor gracias. Gracias, amado Dios, porque hasta aquí me has ayudado, porque Señor, tú no me has abandonado, amado Dios, porque no me has desamparado, Señor, porque tus bondades, Señor, están sobre mí. Gracias, amado Dios, porque a pesar de mis errores, de mis fallas, de mis luchas, tú estás conmigo, Señor. Tú me proteges, tú me cubres, tú me guardas, Señor. Y te doy gracias por esa persona que canta esta canción con nosotros. Yo oro y pido, Señor, que se conecte contigo, que reciba lo que tú le quieres hablar, amado Dios, lo que tienes para este hombre, para esa mujer, Padre. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Oh mi Dios, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres, lo que necesito y más para tus hijos no está aquí basta. Bueno ha sido para mí. Todo lo que quiero y más, lo que necesito y más para tus hijos no está ni más nada. Bueno ha sido para mí. Si usted se siente agradecido ahí con Dios, cántele. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios, Santo, santo eres tú, Señor, eres bueno, eres misericordioso. Gracias porque tú nos haces ver cosas mayores, Señor. Sí, recuerde que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso es lo que el Señor nos quiere llevar. Bueno, así en esa misma disposición, le invito a que sigamos adorando su nombre para que sea en cada casa, en cada hogar, en cada familia, la presencia de Dios. Y así como lo dice esta canción, La Tierra Canta, que juntos, usted y yo, adoremos su nombre, porque así es como Él va a recoger a su pueblo, adorándolo, exaltándolo, bendiciéndolo, porque grande es Él.
Alce sus manos allí donde usted se encuentra. Solamente conéctese con la presencia de Dios y adórelo allí donde usted está. Y permita que la presencia de Dios llegue a su vida y a su casa. Te necesitamos. Anhele allí la presencia de Dios en el lugar donde usted se encuentra y Él allí se manifiesta. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Así es, Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está, amén, al ver la novia unirse a adorar. Se escucha la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Anhela allí donde usted se encuentra la presencia de Dios, porque ángeles se unen con nosotros. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora
y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Oh, oh, oh. Gracias, Dios, por este tiempo, porque tú nos vas a hablar, porque tú estás en medio de nuestra alabanza, de la adoración, porque tú estás en medio del clamor de tu pueblo, porque allí tú estás haciendo obra extraordinaria en cada uno de nosotros, porque tú te estás moviendo con poder, con gloria, con gracia y con justicia. No se desconecte, porque la palabra que Dios tiene preparada para su vida es del cielo, para usted. Bueno, empezamos entonces con el tema para el día de hoy, regeneración. Quiero que miremos a la luz de las Escrituras qué significa regeneración. ¿Por qué a usted y a mí nos conviene una regeneración y en qué consiste? Y sabemos si hemos sido regenerados o no hemos sido regenerados. Se define como acción y efecto de regenerar, recuperación, rehabilitación, restablecimiento, renovación, corrección, enmienda, reevaluación. Algo o alguien que necesita ser regenerado. Pero ya en la palabra de Dios encontramos que la regeneración se llama un nuevo nacimiento espiritual que se produce cuando la persona se convierte a Cristo. Viene con un cambio desde su corazón, cambio radical, el cual transforma la disposición del alma del hombre, pasando de muerte a vida. Ya que cuando una persona está en el mundo, solamente vive pensando en sus deseos, sus pensamientos, sus frustraciones, sus luchas, sus debilidades, dependiendo lo que el mundo lo tenga atado. De pronto en sus deseos, en sus inseguridades, de pronto en el carácter, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, la altivez, la vanagloria, de pronto la infidelidad, de pronto el vicio, el alcohol, la pornografía, la inmoralidad sexual, y como que esa persona necesita una regeneración. Algunos, por ejemplo, cuando están en las drogas, lo mandan a un centro de rehabilitación. Duran 3, 6 meses rehabilitándose y la persona se rehabilitada de ese lugar. Pero como que al poco tiempo vuelve a caer porque realmente no se trabajó unos fundamentos, una base para que realmente esa persona fuera libre. Y la persona vuelve al poco tiempo a caer. Pero por eso algunos padres dicen, ay, yo ya no le pago más centros de rehabilitación a usted. ¿Cuánto se le ha pagado? Y mire, no avanza. Por un momento, por un tiempo está bien y mientras que está ya recluido, usted está bien, está lúcido, obra bien y actúa bien, habla bien, pero sale de ese centro de reclusión y vuelve a las mismas andanzas. Y precisamente es porque le falta una regeneración, pero en Cristo Jesús. Pero quiero que miremos a la luz de las Escrituras que nos dice el Señor sobre la regeneración. Quiero que usted me acompañe al libro de Tito, capítulo 3, verso 5. Tito 3, 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire que no por obras el Señor nos salvó a usted y a mí, los que ya estamos en los caminos de Cristo Jesús, sino por la regeneración en el Espíritu. O sea que el Espíritu tuvo que ser regenerado, renovado, el Espíritu que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. O sea, ese Espíritu estaba muerto prácticamente. Faltaba algo, el Espíritu de Dios que lo avivara ese Espíritu, ¿cierto? Porque en ese Espíritu tiene que entrar el Espíritu de Dios para entrar un cambio. Nos salvó y no porque usted y yo seamos buenos, o porque hagamos buenas obras, sino es por su misericordia. La regeneración que nos habla acá la palabra significa un cambio por medio del cual el Señor nos lleva a un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento tiene que nacer del corazón. Es personas que de pronto Dios ha usado a alguien para hablarle la palabra de Dios, predicarle,
dale una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de cambio, una otra palabra de transformación. Pero hay personas que solamente reciben la palabra, pero siguen en lo mismo, siguen en sus caminos, siguen en sus pasos, sus proyectos, sus inseguridades, sus temores, y como que no, algunos no, todavía no estoy listo, no, espéreme, de pronto otro día voy, de más adelante, venga otro día, y como que siempre sacamos excusas sin darnos cuenta que son ángeles que el Señor envía para traernos, para regenerarnos, porque como le digo, por ejemplo, algunos es en el vicio, pero otros de pronto la infidelidad, y es que yo he trabajado tanto esta parte, que no he querido serle infiel a mi esposa, pero es que eso me gana, y los deseos me ganan, y yo no quiero, la verdad no quiero serle infiel, pero eso es lo que dice el apóstol Pablo, que los miembros quieren, pero el dentro, el espíritu no lo quiere hacer. Pero como no hay un nuevo nacimiento, la persona sigue igual, ¿cierto? Como esas personas que le hacen promesa a la esposa: yo no vuelvo a tomar, mire, le aseguro que esta es la última vez que voy a tomar con mis amigos y me voy a juiciar. Pero al poco tiempo vuelve y recae, ¿cierto? No, la persona que es infiel: no lo vuelvo a hacer, le aseguro, yo no se lo vuelvo a hacer, pero perdóneme y sigamos, yo que la amo a usted, yo quiero seguir con usted. Pero al poco tiempo vuelve nuevamente esa circunstancia, porque no había una regeneración realmente, porque no había un cambio desde el corazón, porque la persona tiene el deseo solamente, pero le falta la acción, y la acción está en Jesucristo. Cuando llegamos a la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él viene y regenera todas las áreas de nuestro vida y nuestro corazón. Pero quiero que vayamos a la palabra que nos habla el Señor Jesús en el libro de Juan. Quiero que miremos a Juan capítulo 3. Ahí habla una persona muy importante que va y busca al Señor Jesucristo. Quiero que miremos Juan 3 del 1 al 6. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Mire que este hombre, conocedor de la ley, conocedor de la palabra, por eso el Señor Jesús lo confronta: ¿cómo tú, siendo judío, me preguntas a mí qué tenía que hacer para nacer de nuevo? O sea, porque no había sido revelada la palabra de Dios a este hombre, ¿cierto? Conocía la letra, pero no, el Espíritu Santo no obraba en él. Por eso cuando le estoy hablando de una regeneración, es que pueda el Espíritu Santo entrar, regenerar el alma, la mente, el corazón, para poder entender lo que el Señor quiere que regeneremos en él, en el Señor, ¿cierto? Como la palabra de Dios nos lo enseña acá, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, era un hombre de renombre entre los judíos, un hombre conocedor de la ley, un conocedor de la palabra. Por eso el Señor le dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Él conocía quién era Jesucristo. ¿Pero por qué fue de noche? Porque no quería que lo vieran los de la sinagoga, porque él no quería que lo vieran los de los principales de la sinagoga, los judíos. No quería que lo vieran a él, que estaba hablando con Jesús o que iba a buscar a Jesús. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero ¿cómo se inquietó este hombre que las señales que veía hacer de Jesús? Decía: pero este bien es de Dios, porque nadie hacía estas señales. Claro, en el Antiguo Testamento encontramos que nadie echaba fuera demonios, que nadie sanaba paralíticos, cojos, personas que estaban enfermas terminales, inclusive personas que nadie quería. El mismo pueblo de Dios no lo quería, los judíos, ¿cierto? Personas que por alguna enfermedad o algo estaban lejos del pueblo de Dios porque no eran permitidos que llegaran ahí, ¿cierto? Pero cómo el Señor precisamente llega a esas personas, y él mismo lo sabía, pero él es el único que puede hacer estas señales y viene directamente de Dios. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto que digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tremendo, porque tiene que nacer de nuevo. Por eso cuando él es confrontado, tiene que nacer de nuevo. Y alguna persona se le dice: usted tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo así? Si ya mire la edad que yo tengo, ¿cómo voy a poder nacer de nuevo? Y el Señor lo quería decir es que nacer del Espíritu, o sea, morir a la carne. ¿Cuánto les cuesta morir a la carne? ¿Cuánto les cuesta decir: yo necesito ese nuevo nacimiento, yo necesito esa regeneración? Por eso cuando les hablaba a esa persona
que lo llevan a un centro de rehabilitación para ser restaurado, ¿cierto? Y la persona sale totalmente renovada, pero al poco tiempo vuelve y cae. ¿Por qué? Porque necesita una regeneración del alma, del espíritu, del corazón, no física, porque eso muchas veces lo que hacen allá, lo trabajan la mente, los pensamientos de la persona, pero no ahondan en esa parte que es lo que quiere llevar el Señor Jesucristo. Por eso Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, porque él hablaba en sus conceptos, en lo que él creía, pero el Señor le hablaba era espiritualmente, ¿cierto? Por eso le dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, nacer en el Espíritu, que el Espíritu de Dios more, obre en esa persona para que haya una regeneración total. Porque el único que puede llegar a esas áreas que para un médico, una persona, un psiquiatra, un psicólogo es imposible, el Espíritu de Dios puede llegar a esas áreas que están cautivas por el enemigo. Esas áreas donde el enemigo se ensañó con esa persona. Por ejemplo, cuando una persona fue violada, entonces se acuerda de esa parte y va al psicólogo, al psiquiatra, y como que trata de restaurar sus pensamientos, sus actitudes, pero llega un momento en que se acuerda de esa persona, o llega un momento que tiene pronto relaciones con su esposa o su esposo y como que se acuerda y no quiere, como que se aparta, porque precisamente yo trataba a una pareja que me decía: es que mi esposa fue violada cuando niña y nos cuesta mucho tener relaciones sexuales ya en el matrimonio porque ella se acuerda de cosas que le hicieron, de cosas que pasaron. Entonces realmente esta mujer necesitaba una regeneración, que pudiera el Espíritu Santo llegar a ese lugar, restaurar, sanar esa área que estaba tan dolida a ella, ¿cierto? Porque fue abusada cuando era niña. Entonces solamente se lo puede hacer el Espíritu de Dios, y era lo que el Señor le estaba explicando aquí a Nicodemo. Por eso dice que respondiendo a Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces como que él se quería mover en la carne, por eso él le dijo: necesito volver al vientre de mi madre para volver a nacer en la carne. Entonces hay personas que dicen: pero ¿cómo así que yo necesito una regeneración? ¿Cómo así que necesito nacer de nuevo? Si yo mire cómo estoy muy bien. No lo entiende porque habla en la carne, piensa en la carne, su mover, su actuar, su hablar es la carne. Y hay cuántas personas que piensan solo en la carne: no, yo no necesito ir a un encuentro, no, yo no necesito necesito leer la palabra, yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero yo así estoy bien, sin darse en cuenta que hay muchas cosas que el enemigo los tiene atados, ¿cierto? Y no se han dado cuenta que tienen que desligarse de esas ataduras y tiene que nacer de nuevo, tiene que haber una regeneración. Por eso aquí lo que nos dice el Señor con Nicodemo nos muestra cómo el Señor le daba a entender a él mismo. Por eso Jesús mismo nos habla que para que haya una regeneración en el hombre le es necesario nacer del agua y del Espíritu, ya que si estamos en la carne andamos, vivimos, hablamos, actuamos conforme a la carne, pero si hemos sido regenerados nacemos del Espíritu y viviremos en el Espíritu. Entonces viene un cambio en la persona. Precisamente yo hablaba con una persona esta semana que me decía: pero en usted se ve algo diferente a las otras personas cuando uno habla, la manera de expresar, la manera de hablar. Le dije: lo que pasa es que la palabra de Dios dice que usted y yo debemos ser testimonio. Yo no le puedo decir a ustedes que yo ya llevo tanto tiempo en la vida cristiana, eso ya ha cambiado, pero resulta que las actitudes, los gestos, las palabras, las acciones dicen todo lo contrario. Mire que Jesús, aquí como lo dice el mismo Nicodemo, dice que esos milagros nadie los hacía. Yo sé que tú vienes de Dios. ¿Qué veían en Jesús? Una diferencia, un hombre diferente. Eso es lo que usted y yo tenemos que ser, diferentes. ¿Pero por qué? Porque hemos sido regenerados. Hemos sido regenerados a través del Espíritu Santo. Ha habido un nuevo nacimiento. Entonces Jesús mismo nos habla de por qué usted y yo necesitamos esa regeneración en el hombre, ya que necesitamos es vivir en el Espíritu, ya que si estamos en la carne, andamos es conforme a la carne, ya que en ese nuevo nacimiento requiere un cambio, y es un cambio de naturaleza. Mi espíritu que estaba sucio, que estaba condenado a la muerte, que estaba bajo la culpa del pecado, ahora es regenerado. Y algo que aquel Señor nos ha hecho es que nos ha traído de la muerte a la vida. Y antes, lo que antes no existía, ahora existe, que la seguridad, la confianza, la paz, el amor, la confianza
que era lo que el Señor quería que entendiera Nicodemo. Por eso, cuando hay una regeneración, lo primero que se entra a restaurar el Espíritu de Dios, cuando empieza la persona a entrar a conocer de Cristo Jesús, el Espíritu Santo automáticamente entra y empieza a restaurar el alma. Dolores, sentimientos, amargura, rechazo, abandono, traición, falta de perdón, entra a trabajar. Y entra a trabajar en el corazón, las emociones, los sentimientos, para que pueda la persona automáticamente tener esa paz, esa seguridad. No como dicen algunas personas, es que yo con mi esposa o con mi esposo vivo muy seguro, muy segura. La única seguridad que le puede dar es el Espíritu de Dios. Esa paz no la da el hombre, la da el Espíritu Santo. Y entra el Espíritu Santo y ahonda aún en partes profundas del alma, en la mente, el corazón. Él puede llegar a esos lugares. Ya que cuando hablamos de regeneración, es nacer de arriba. ¿Qué quiere decir? Que me ha traído vida espiritual y esa vida espiritual desciende desde arriba, de donde no existía, y viene y trabaja dentro de mí y empieza a obrar de arriba hacia abajo. Empieza a transformar cada una de las áreas de mi vida y mi corazón. Por eso miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Romanos. Quiero que vayamos a Romanos, vamos al capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos a mirar del 12 al 14. Romanos 8, 12 al 14. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Cómo encontramos personas que dicen que son guiados por Dios, direccionados por Dios, y andan en la carne? Aquí el mismo apóstol Pablo nos habla que los que andan en la carne viven conforme a la carne, actúan conforme a la carne. Por eso yo no sé si usted de pronto ha escuchado hablar de personas que yo confío en Dios, yo sé que Dios va a hacer la obra, y si usted lo ve borracho los fines de semana, tratan mal a la esposa, tratan mal a los hijos, son vulgares, son malintencionados, y algunas personas dicen, ay, pero eso no tiene nada de malo, yo creo en Dios, pero eso tampoco significa que yo tenga que ser una persona rígida en tales cosas, tales determinaciones. No ha nacido de nuevo, realmente no hay una regeneración. Por eso le tocó el tema de Nicodemo. Él vio la diferencia en Jesús. Vio a un hombre totalmente diferente a los que él conocía, a los del Sanedrín, a los que con él andaba, ¿cierto? Un hombre conocedor de la palabra, un hombre conocedor de la ley, pero vio algo diferente en Jesucristo. Por eso fue a buscarlo de noche, pero también para preguntarle al que tenía que hacer, ¿cierto? Y cómo el Señor lo confronta aún diciéndole que tenía que nacer de nuevo. Ya que mi cuerpo vive con deseos pecaminosos, el cuerpo y la carne debe ser regenerada. Por eso el apóstol aquí nos dice, el apóstol Pablo hace un énfasis en que no podemos andar conforme a la carne, porque si andamos así, de cierto moriremos. Pero si nos esforzamos por vivir en el Espíritu, en alimentarlo, fortalecerlo a diario, con la oración, con el ayuno, la intercesión, el clamor, la meditación y el estudio de la palabra, le aseguro que el Espíritu se fortalece y se vuelve un músculo dentro de nosotros. Muchas veces ese Espíritu se le engrandece mucho más que nosotros, entonces podremos vencer la carne totalmente, ¿cierto? Este cuerpo, todos los días tendremos luchas con el cuerpo, pero si vivimos vivificando el Espíritu podrá vencer los deseos de la carne. Por eso mire lo que nos dice el mismo apóstol Pablo en el libro de Segunda de Corintios 5:17. En 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando llegamos a ese nuevo nacimiento, esa regeneración, somos nuevas criaturas. Para Dios somos nuevas criaturas. Muchos dicen, todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Muchos dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. Me decía una mujer esta semana. Y dice, no señora, la palabra de Dios dice que no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Hijo de Dios es cuando ha habido un nuevo nacimiento, cuando ha habido una regeneración, cuando reconocemos a Jesucristo, cuando realmente Él ha venido a obrar en nuestras vidas. Por eso aquí el apóstol Pablo lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, si usted y yo estamos en Cristo Jesús, no debemos andar con ese viejo mañoso, falso, hipócrita, engañador. No debemos andar, porque aquí lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Pero qué quiere decir cuando dice pasaron? Ya no debo andar como vivía antes, en mi vieja naturaleza, en mis deseos, en mis pasiones. Debo ser esa nueva criatura en la cual debo reflejar ese nuevo hombre. Por eso dice aquí las cosas, aquí todas son hechas nuevas.
Y nuevas son cuando realmente ya el Espíritu obra en mí, mora en mí, se habla a través de mi vida, se manifiesta a través de mi vida en cada una de las acciones. O sea, prácticamente hay una regeneración y tiene que ser ese testimonio. Ya que en Cristo Jesús ya somos esas nuevas criaturas y esas cosas viejas pasaron, pero entran a florecer y a activarse en nuestra vida las nuevas, ya que no podemos vivir en las cosas viejas, sino en las nuevas. ¿Será que usted ya tuvo una regeneración? ¿Usted ya tuvo un nuevo nacimiento? De pronto usted me podrá decir, pero yo ya fui a un encuentro, yo ya fui bautizado. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, la palabra de Dios lo dice que lo hagamos, ¿cierto? Pero ¿cómo están sus acciones? ¿Cómo está el testimonio delante de las otras personas? Porque hay personas que dicen, yo ya me bauticé, pero ese bautizo quedó allá, cuando fue el bautizo, pero no hubo ningún cambio, siguió igual, siguió con la vieja naturaleza, con las viejas cosas. Es que yo ya fui a un encuentro. Muy bien, me alegra mucho. ¿Cómo está ese nuevo encuentro? Porque encontramos a Pablo en un encuentro que tuvo con Jesús, pero ese encuentro lo cambió totalmente a Pablo. Y Pablo no volvió a ser el mismo hombre de antes. Por eso él mismo lo escribe acá, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él mismo lo escribe, ¿por qué? Porque él tuvo esa regeneración. Pablo tuvo esa regeneración cuando iba camino a Damasco, se encontró con el Señor Jesucristo. Entonces se curó 3 días ciego, ¿cierto? Hasta que Dios envió al profeta Natán para que viniera y pusiera las manos sobre él, el profeta Ananías, cierto, que viniera y pusiera las manos sobre él para que cayeran las escamas de sus ojos y pudiera ver realmente al Espíritu de Dios. Hubo un nuevo nacimiento radical, o sea, un hombre de admirar, un hombre determinado. ¿Por qué? Porque realmente hubo una regeneración en Pablo, una regeneración en todas las áreas y él entendió que tenía que padecer por el nombre de Cristo. Quiero que volvamos nuevamente al libro de Juan. Vamos a mirar Juan capítulo 1, 12 al 13. Juan 1, 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué dice acá el apóstol Juan? Dice que a todos los que recibieron a Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces lo que le explicaba a esta mujer decía, no todos son hijos de Dios, porque no recibieron a Jesucristo. Hay quienes no han recibido a Jesucristo y dice que son hijos de Dios. No, aquí es muy clara la palabra, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, debemos ser testimonios como hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya fuimos engendrados. O sea, hubo una regeneración en la cual el Espíritu de Dios ya entró a formar parte de nuestras vidas, a transformarnos, renovarnos, y vivimos es en el Espíritu. Ya no vivimos conforme a la carne. Aquí todo lo que aceptamos, los que aceptamos a Cristo Jesús, es en que aceptar a Él, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Salvador. Ya Dios mismo nos ha dado el derecho, la potestad de ser hijos de Dios, la cual antes no lo teníamos, no podíamos y ni teníamos acceso. Ya llegó el tiempo de ser hijos de Dios, pero no por voluntad de la carne ni voluntad del ser humano. Tiene que ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual ya pertenecemos a la familia de Cristo Jesús, porque ya ha venido una regeneración en el corazón, en la mente y en el alma, a través de la palabra de Dios. Y es que aquí el Señor viene y nos transforma, nos renueva y nos restaura en cada área, si usted y yo se lo permitimos, ya que venimos a tener una nueva genética en la cual el Espíritu de Dios viene y regenera todas las áreas, ¿cierto? Veníamos una genética de los padres, pero ahora venimos una genética nueva, una genética a través de la sangre del Cordero de Dios, la cual entra, redime cada una de las áreas de nuestra vida y nos transforma para llegar a pertenecer al reino de Dios en Cristo Jesús. Ahora miremos lo que nos dice el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, vamos a leer del 1 al 8. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Acá el apóstol Pablo vuelve y nos da una referencia de cómo fuimos regenerados, pero también que antes no pertenecíamos al reino de Dios, éramos hijos de ira. ¿Pero por qué habla aquí de hijos de ira? Porque andábamos en nuestros propios deseos, nuestra lujuria, lascivia, inmoralidad, mentira, falsedad, engaño, traición. Por eso dice, os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos errantes en este mundo, andábamos perdidos porque andábamos satisfaciendo nuestros deseos, nuestras pasiones. Por eso es que andábamos en nuestros delitos y pecados. Dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí habla que ya fuimos regenerados, ¿cierto? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los que no andan en Cristo Jesús, los que no han sido regenerados, los que andan vagando en sus propios pensamientos. Entonces, que andan igual que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Cuando yo le hablaba al comienzo de esos ángeles que envía el Señor, una persona que le predica la palabra de Dios, una persona que le predica, vuélvase a los caminos de Dios, busque de Dios, el Señor lo está buscando, el Señor tiene un plan perfecto para su vida, el Señor quiere restaurar su vida, quiere restaurar su matrimonio, quiere restaurar su familia. No es porque esa persona, de pronto usted la vea, esta persona dice, es que siempre me hablan de Dios, que siempre vienen a decirme lo mismo. Es Dios, dice la palabra de Dios que son ángeles que le envía. Él envía ¿para qué? Para que usted y yo nos volvamos a los caminos del Señor, para que dependamos del Señor, para que seamos regenerados, que es lo que nos dice. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Mire que cuando somos regenerados ya tenemos acceso al mundo espiritual, pero también tenemos acceso a los lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, es un honor llegar a tener acceso a los lugares celestiales juntamente con Cristo, porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ese don solamente lo da Dios a cada uno de nosotros cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo y nos da ese don, esa fe para creer, tener la convicción, tener la certeza de que en Él ya fuimos regenerados, de que en Él somos salvos, de que en Él ya podemos tener la vida eterna, tenemos acceso al reino, tenemos acceso para llegar al Padre. Entonces ahí donde usted y yo podemos llegar a comprender y entender que tenemos un plan en el cual el Señor ya lo ha depositado en nuestra vida, en nuestros corazones, para llegar a conocerle a Él aún mucho más si hemos sido regenerados. Porque cuando antes vivíamos en nuestros delitos y pecados, hacíamos lo que quisiéramos, ¿cierto? Andábamos donde quisiéramos ir, andábamos con quien quisiéramos andar, lo hacíamos. Y andábamos en lujurias, en pecados, en inmoralidad. Lo podíamos hacer, pero ya cuando llegamos al Señor empezamos a aborrecer todo eso que no era de Dios, era del diablo. Era el enemigo que nos tenía atados en la carne, atados en los deseos. Pero cuando venimos a la regeneración, automáticamente el Espíritu entra y nos da convicción de pecado. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo, darnos convicción de pecados. El único que puede llegar a regenerarnos es el Espíritu Santo, cuando se lo permitimos que entre el Señor Jesucristo y habite en nuestros corazones, y entra el Espíritu Santo y empieza a escudriñar. Cuando usted y yo empezamos a leer la palabra, el Espíritu Santo empieza a escudriñar, empieza a mirar, esto está mal, esto está obrando mal, esto está pensando mal, esto está sintiendo mal, esto está hablando mal, este carácter, estos sentimientos, estas palabras, estas acciones, estas decisiones, y empieza el Espíritu Santo a trabajar y a ahondar, y cuando uno mira, uy, todavía me falta esto, uy, no, yo no he soltado esto, yo no he entregado esto, todavía me falta entregar estos sentimientos todavía, y como que empieza a ahondar mucho más, porque empieza a trabajar para que cada área sea regenerada a través de la dirección del Espíritu Santo cuando leemos la palabra. Por eso quiero que me acompañe al libro de Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacido no es simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Una simiente santa entramos a formar, pero una simiente incorruptible.
la palabra. Es la palabra la que empieza a transformar. Es la palabra la que empieza a reformar, a renovar, a restaurar cada área de nuestra vida, de nuestro corazón, cuando empezamos a ser regenerados. Ya que siendo de una simiente incorruptible, o sea, renacido ya no con herencias de esa simiente de nuestros padres o de nuestros antepasados, porque veníamos de una simiente contaminada, una simiente corruptible. De pronto usted podrá decir, pero yo vengo de una excelente familia, una familia numerosa, una familia unida, una familia donde está mi papá, mamá, hermanos, abuelos, bisabuelos, todos están unidos, pero aún esa simiente venía corruptible. ¿Por qué? Porque venimos de Adán y Eva. Dice, por el pecado, y la actual debe vivir en nosotros y debe permanecer para siempre si permanecemos en Cristo, una simiente incorruptible, que fue la que vino a traer nuestro Señor Jesucristo y la cual viene limpiando y santificando el Espíritu de Dios a través de nuestras vidas. Ahora quiero que me acompañe al libro de Primera de Juan. Vamos a mirar el capítulo 5 del 1 al 4. Primera de Juan 5, 1 al 4. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mire que si usted y yo entramos, cuando yo le hablo de la palabra, ahondar en la palabra, ahí conocemos los mandamientos del Señor. Pero es cuando guardamos los mandamientos, pero también los atesoramos y los ponemos por obra. ¿Para qué? Para que ya sea el Espíritu Santo obrando de una manera sobrenatural. Por eso dice, pues este es el amor de Dios a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque son mandamientos que deben ahondar en el corazón, deben permanecer en el corazón y debemos tenerlos presentes. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si permanecemos en el Señor, hemos sido regenerados y el Espíritu de Dios entra, opera y obra en nuestras vidas, y por fe ya sabemos que somos salvos en Cristo Jesús, vencemos al mundo. ¿Cómo así que vence al mundo? Los deseos pecaminosos, la mentira, la falsedad, personas que vienen a invitarnos al mundo que el Señor nos sacó. Esas personas, dice que ya vencemos al mundo. O sea, tenemos la determinación de decir no, para que esa persona no venga a incitarnos, a doblegar la voluntad para llevarnos de donde el Señor nos sacó. Y es donde el Señor viene y obra en cada uno de nosotros, ya que el nacimiento físico nos equipa para esta tierra, pero el nuevo nacimiento, el espiritual, nos prepara para el cielo. Amar a Dios, y cómo lo podemos amar, es creer en su Hijo Jesucristo. De igual manera, en guardar sus mandamientos, y en el cual para usted y para mí no son gravosos. Por el contrario, nos edifican, nos renuevan. Cuando hemos sido regenerados, podemos vencer todo lo que nos ofrece, todo lo que nos rodea, todo lo que viene a vencernos el enemigo. Automáticamente en Jesucristo vencemos, porque somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque es más fuerte, más grande que está en mí que el que está en el mundo. Pero ¿cuáles son los beneficios de que usted y yo seamos regenerados? ¿Qué nos conviene? ¿Cómo nos beneficia a cada uno de nosotros? Miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 5, verso 1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué conseguimos? La paz. Cuando yo le empezaba diciendo esta prédica, es que yo estoy con mi esposo y me da paz. Es que yo voy donde mi mamá y me da paz. Yo estoy con mi esposa y me da paz. Dice que la paz que da nuestro Señor Jesucristo no la da el mundo, no la da nadie, solo Él. Entonces, ¿qué nos da esa nueva regeneración? ¿Qué nos da esa regeneración? Estar regenerados. En Cristo Jesús ya tenemos paz para con Dios. Ya hay esa paz, esa seguridad en la cual el Señor obra en nuestras vidas. Pero también, ¿qué nos habla el libro de Gálatas? Quiero que me acompañe al libro de Gálatas. Vamos a mirar el versículo 3, verso 26. Gálatas 3, 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Que ya en Cristo Jesús usted y yo ya somos hijos. Ya automáticamente somos coherederos con Cristo Jesús. Ya pertenecemos al reino de Cristo Jesús, porque ya hemos sido regenerados. Y por eso aquí lo dice el apóstol Pablo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Que ya en Cristo Jesús por fe somos hijos de Dios. Ahora vamos a Romanos capítulo 6. Romanos 6, 22.
Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este punto es importante que lo tengamos en cuenta. Después de que usted y yo hemos sido regenerados a través de nuestro Señor Jesucristo, que la sangre del Cordero de Dios nos limpia, purifica, redime, restaura y libera todos los días. Cada vez que usted y yo confesamos, declaramos la sangre de Cristo, esta viene y actúa a través de nuestras vidas, limpiándonos y purificándonos y santificándonos. Y cada vez que leemos la palabra hay libertad. Pero aquí nos dice que más ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios y tenéis vuestro fruto la santificación. Es importante vivir en la santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y esa santidad debemos vivirla a diario, ya que hemos sido regenerados, con la oración, el ayuno, la palabra, la intercesión, la meditación, el estudio y la palabra a diario. Si es posible, si le cuesta memorizar, entender la palabra, memorice textos bíblicos, para que la palabra pueda entrar y renovar su mente, para que usted pueda vivir en santidad y el enemigo no lo atrape en los deseos y los pensamientos de la carne. Otra palabra, vamos ahí al mismo libro de Romanos, capítulo 8, vamos a mirar del 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30. Dice, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire algo importante que nos habla acá el apóstol Pablo cuando ya hemos sido renacidos, cuando ya hemos sido regenerados. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Mire que hay personas que yo les escucho decir, yo sé que todo obra para bien. Sí, pero dice la palabra de Dios que dice a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito que usted tiene o Dios tiene para usted en su vida? Muchos no saben, pero dice que todo obra para bien, sin saber cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas. Porque a los que antes conoció, dice que el Señor ya nos había conocido, que andábamos en nuestros delitos y pecados, pero como Él nos conoció, en Cristo Jesús todo obra para bien a los que amamos a Dios, pero para quienes hemos sido reformados, restaurados. Y amamos a Dios quienes hemos escogido ser llamados y quienes hemos servido al Señor, quienes hemos dispuesto realmente a aceptar el llamado del Señor con un propósito, porque hemos sido predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo Jesús. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. O sea, cuando el Señor nos escoge a usted y a mí, primeramente, ¿qué hace? Nos lleva a un nuevo nacimiento, ser regenerados, pero también el Señor nos equipa, nos renueva, nos restaura, nos reforma, nos sana, nos santifica para usarnos para el propósito que Él tiene para nuestras vidas, y empieza a equiparnos, a formarnos para ese plan perfecto sea ejecutado a través de nuestras vidas, ya que la única forma de ser regenerados es por medio de la fe en la obra completa de Cristo y es a través de la cruz del Calvario. Yo encontraba que una de las películas más completas que hay en cuanto a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz fue la última película que se sacó, que la Pasión de Cristo. Se asemeja mucho a las Escrituras, que faltan algunos apartes, pero se asemeja mucho. Cuando usted ve esta película, relata citas bíblicas, relata inclusive lo que habla en Isaías 53. Habla muchas apartes de la Biblia. Por eso es importante que conozcamos la obra redentora. Que si usted y yo ya fuimos regenerados, automáticamente debemos conocer a nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Por qué vino a padecer por nuestros pecados? ¿Por qué vino a morir a través de la cruz del Calvario? ¿Por qué vino a darnos libertad? ¿Pero por qué vino también para que nosotros pecadores fuéramos justos delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo? Por eso dice que la única forma de ser regenerados es por medio de la fe en la obra completa de Cristo, que es a través de la cruz del Calvario. Y a través de la cruz del Calvario porque Él de allá en la cruz se llevó nuestros errores, pecados, palabras, ataduras, palabras y maldiciones fueron clavadas y crucificadas a través de la cruz. Por eso hoy le doy gracias al Señor por habernos regenerado, porque hemos sido regenerados a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios. También porque el Espíritu de Dios entra y nos da convicción de pecado en todo momento, en todo lugar. Pero también porque ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús de Nazaret por cada una de estas personas que de pronto han ido a un encuentro, de pronto ya se han bautizado, Padre, pero no han sido regenerados totalmente en cada una de las áreas de la vida del corazón. Para que tú entres, Señor, les dé convicción de pecado,
Espíritu Santo, ahonda aún mucho más en el alma, en la mente, en el corazón, las emociones, las palabras, la voluntad, en el carácter, y llévalos, Señor, a un convencimiento total que deben ser regenerados para la gloria tuya, Señor, para que puedan realmente entrar al reino, para que puedan ser realmente llamados hijos de Dios, para que vivan conforme a tu palabra, pero también para que vivan en santidad, Señor, porque sin la cual nadie verá al Señor. Hoy oramos, Dios, por estas personas, para que tú los traigas a tus caminos, para que tú les hables en sueños, tú les hables en visiones, tú les das claridad conforme a las escrituras, que ellos puedan conocer y entender el plan que tú has asignado para sus vidas, pero también que haya un cambio en sus vidas, así como tú le hablaste a Nicodemo, que ellos puedan entender. Tienen que nacer de nuevo, tienen que nacer del agua y del Espíritu para realmente ser regenerados y vivir conforme al propósito de Dios en Cristo Jesús. Bueno, quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración. Ya viene un siervo de Dios con una palabra de Dios, un hombre de palabra, un hombre de conocimiento, de entendimiento, la luz de las escrituras, que tiene una palabra para esas personas que realmente no han tenido un renacimiento, que realmente no han nacido de nuevo, que realmente les falta, les cuesta, que de pronto llevan mucho tiempo conociendo de Cristo Jesús, pero lastimosamente sus acciones, palabras y decisiones dicen todo lo opuesto, todo lo contrario. Este hombre, ese siervo de Dios, tiene la palabra, pero también esas personas que no han sido regeneradas también en la parte financiera y económica, y hay partes en las cuales todavía tienen atadas sus finanzas y su economía, pero este siervo de Dios le va a dar una palabra, tiene esa palabra para esas personas que tienen problemas todavía en su área económica y financiera, para que sepan cómo salir de esa circunstancia que están pasando, están viviendo. Entremos en este tiempo alabanza, oración, pero quédese, porque esta palabra también es para usted, que el Señor tiene una palabra para saber, que usted entienda qué es lo que está pasando en su vida en este tiempo en cuanto a la regeneración. Bueno, como le decía el pastor, es tiempo de estar regenerados en el Espíritu, o sea, guiados por Dios. Pero así como le dicen en el Salmo 117, alaba a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alábenle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Entonces, que este es un tiempo para agradecer, para bendecir su nombre, porque juntos vamos a ver esa gloria que nos renovará, que nos transformará y nos llevará a lo nuevo que Él ya tiene preparado para nosotros. Y allá en su casa permita que la presencia de Dios sea descendiendo a su vida, a su entorno, y que la palabra sea respuesta en este tiempo. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sácianos, queremos más, inunda todo este lugar de ti. Quiero escuchar una generación apasionada que grite: hasta que tu gloria nos consuma, hasta que tu gloria nos consuma, acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Con todo su corazón. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. Con fe No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Sácianos, queremos más, inunda todo este lugar de ti.
tú, Señor. Recuerda que debemos clamar por la presencia de Dios, debemos clamar por su regeneración, su renuevo en nosotros. No hay otro lugar más alto que estar delante de Él, a sus pies y en adoración. Así es que dice la palabra de Dios en Isaías 55, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que los tuyos. Así es que esta palabra nos habla que el Señor tiene planes mejores para nosotros. Como dice en otro lado, planes de bien y no de mal. Por eso vamos a finalizar el tiempo de la alabanza con esta canción y es Tus Caminos. Gócese, adórelo, bendígalo, porque estamos caminando en Él. Allí dance para el Señor y bendígalo porque Él hace cosas grandes. Dios, estoy aquí para decir que todo lo que yo soy pertenece a ti. Entrego mi corazón, te doy, vivo para adorar, te doy mi canción. Hoy me rindo ante tu altar, quiero hacer tu voluntad y por siempre proclamar tus caminos son más altos y tus sueños para mí son mejores. En ti voy a esperar, voy a confiar, en tus brazos descansar. En ti voy a esperar, voy a confiar, en tus brazos descansar. Si es, deje que la paz del Señor lo ilumine ahí, pero recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Debemos entender eso es lo que el Señor quiere para nosotros y obedecer. Por eso, vamos a estar ahí en lo que el Señor quiere hacer. Soñaré, alto yo volaré, en ti esperaré, rendido estoy. Quiero oír el sonido de tu voz, diciendo, hijo mío, yo te escogí. Con todo tu corazón, hoy me rindo ante tu altar, quiero hacer tu voluntad y por siempre proclamar tus caminos son más altos y tus sueños para mí son mejores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En ti voy a esperar, voy a confiar, en tus brazos descansar. En ti voy a esperar, voy a confiar, en tus brazos descansar.
corazón. Míos son más altos y tus sueños para mí son mejores. Caminos son más altos y tus sueños para mí son mejores. Amén. En ti voy a esperar, voy a confiar en tus brazos, descansar. En ti voy a esperar, voy a confiar en tus brazos, descansar. Recuerde que dice la palabra de Dios en el Salmo 1, el que está allí con el Señor es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Pero eso sucede cuando usted y yo permanecemos en la palabra de Dios, permanecemos en su presencia. No se le olvide que viene la palabra de la ofrenda. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Los invito hoy a que reflexionemos en dos pequeñas citas para entender, según la prédica que da el pastor, cómo podemos avanzar en esa regeneración, cómo podemos desbloquearnos, porque todo ser humano, cuando empieza a darse la oportunidad de ser guiado por Dios, cuando empieza, como lo decía el pastor, a entender el camino y hacerse hijo de Dios, debe empezar a desbloquear ciertas cosas, ciertos niveles o etapas en cada área de nuestra vida, ¿sí? Y eso debemos hacerlo todos para poder avanzar. De lo contrario, no podemos llegar a la regeneración necesaria para ser parte activa y efectiva de la iglesia. Por lo tanto, no tendremos un futuro con Dios. Así aquí digamos ser hijos de Dios. Entonces los invito a que leamos en la palabra el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, que dice así: nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. En otros textos, en otras versiones dice el lavamiento para renacer y por la renovación causada por el Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo a esta cita bíblica, debes darse un lavamiento en el interior de cada ser humano para encontrar la regeneración, y esa regeneración viene ¿por qué? Por acción del Espíritu Santo. No hay nada más. Entendido esto, vamos a 1 de Pedro 4:2. ¿Qué nos dice 1 de Pedro 4:2? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si yo no quiero vivir el resto de tiempo que me quede de vida en esta tierra, en las obras de la carne, ¿qué debo hacer? Debo, como lo leímos anteriormente, permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, que nos lave, que nos limpie y nos dé ese renacer o esa regeneración o ese nuevo nacimiento. A partir de ahí, todo se empieza a desbloquear. ¿Por qué digo que todo se empieza a desbloquear? Cuando yo entiendo que mi problema son las concupiscencias, cuando acepto que hay un deseo desmedido en mi corazón por cualquier cosa, porque cuando hablamos de concupiscencias, inmediatamente nuestra mente se va al área sexual, pero la concupiscencia también puede estar en el aspecto económico, en el aspecto laboral, en el aspecto, cualquier situación de nuestra vida. No es solamente el área sexual. Mayormente se ve ahí, claro, pero puede aplicar en cualquier área de nuestra vida, las concupiscencias. Entonces tengamos en cuenta que es ese deseo desmedido por obtener placer. ¿Listo? Entonces, entendiendo esto, debemos reflexionar cada uno de nosotros. ¿Qué concupiscencias son las que yo abrazo todavía? Aún estando en la iglesia,
Y aún peor, siendo líder, siendo guía, siendo pastor. Todavía hay personas que se mueven en esas concupiscencias. Obviamente no lo hacen público, tienen una vida oculta, una doble vida. Por lo tanto, podemos ver en muchas ocasiones cómo personas, aún siendo usadas por Dios en su misericordia, caen en pecado. O sale a la luz lo que han ocultado. ¿De acuerdo a qué? A que he consentido las concupiscencias en mi vida. Porque una canita al aire, eso nadie se da cuenta. Entonces son esas pequeñas mentiras que nosotros nos decimos para seguir adelante, porque es que como cuesta tanto el camino con Dios, entonces yo no me quiero devolver, no me quiero demorar, quiero que todo sea rápido, como todo ser humano. Pero tenemos que tener en cuenta eso. Si yo quiero que mis pasos sean firmes, sean sólidos y mi avance con Dios, mi caminar con Dios sea estable, que yo pueda ser de ejemplo para otros, tengo que, de acuerdo a eso y siendo consecuente con esto, dar pasos, así me demore, pero que sean pasos firmes, que no vaya a resbalar por querer avanzar más rápido que otros, porque ese también es uno de los errores, que no me fijo en lo que yo tengo que hacer, en lo que Dios quiere hacer en mí, sino que me fijo es en cómo están los demás, porque siempre el ser humano tiende a ver es hacia los lados, no hacia adentro. Entonces dejemos de fijarnos en los demás. Dejemos, en otras palabras, dejemos el chisme. Dejemos de fijarnos quién avanza más que yo, quién se queda o quién hace, quién no hace, sino mirémonos a nosotros mismos, como frente a un espejo. No hay otra forma. No hay otra forma de avanzar. Mirémonos a nosotros mismos y escuchemos a Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos esas concupiscencias, cuando sabemos, caemos en cuenta, bueno, yo fallo en esto, fallo en lo otro, fallo en este otro, ahí empieza un verdadero avance. Porque ahí estoy siendo sincero con Dios y le estoy aceptando esos inconvenientes, esos problemas, esos pecados, esas piedras de tropiezo. Y ahí es donde Dios puede entrar a guiarme de una manera donde para mí va a ser más firme mi avanzar. A eso me refiero cuando digo que se desbloquea. Porque cuando yo soy sincero con Dios, puedo avanzar de una forma más correcta. Porque voy a ser más sincero en lo que yo escucho de Dios y lo que voy a hacer. Entonces, cuando yo trabajo, permito que Dios trabaje esas concupiscencias en mi corazón, porque tengo que entregarle a Dios mi corazón para que lo limpie, ahí es donde yo voy a entender muchas más cosas en mi transitar con el Señor. Y ahí también se va a desbloquear el área financiera, porque cuando yo consiento las concupiscencias, estoy cayendo en pecados donde mi área financiera está implicada. Entonces ahí es cuando yo puedo entender el diezmo, la primicia, la ofrenda, y eso se activa en mi vida. Ahí es donde yo lo entiendo, y si yo lo entiendo lo puedo aplicar, porque yo no lo puedo aplicar de una forma hipócrita, sin entenderlo y para que me vean, porque es que me dicen, me toca. Eso no lo acepta el Señor, eso no le agrada a Dios, y eso frente a Dios es pan inmundo, que Él no lo recibe. Entonces de nada me sirve a mí dar una cantidad X de dinero para que me vean o por sentirme bien, por limpiar mi conciencia. Pero si mi corazón está ennegrecido, si mi corazón está sucio, por lo tanto mis pies, mi caminar con el Señor no va a ser correcto. Y tarde o temprano el golpe va a ser muy duro. Entonces tengamos en cuenta esto. Tito 3:5, Primera de Pedro 4:2. Para que tengamos ese lavamiento para la regeneración, obra del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, nuestra vida empieza a desbloquearse de una forma integral. Podemos ver cómo después de este proceso, que puede ser muy duro, muy difícil, vamos a avanzar. Por ejemplo, en Juan 13 nos habla de cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos. ¿Para qué? Para ser enviados. En Efesios 5 nos habla de ser parte de una iglesia. Después de que somos preparados como discípulos, somos enviados, estamos siendo parte activa de una iglesia. Y somos enviados ¿a qué? A formar otros discípulos. Esto es después de ¿qué? De mi proceso, porque como ya fui regenerado, ya fui lavado, y esto obviamente, si lo hablamos que es la obra del Espíritu Santo, ¿por dónde viene? Por la palabra de Dios.
Ahí cambia mi mentalidad totalmente y puedo ofrecer mis pensamientos y mi cuerpo como sacrificio vivo a Dios, como dice Romanos 12, 1 y 2. Y en Mateo 19 me da la parte final, que ahí tengo una recompensa en el cielo. En Mateo 19 nos habla de que Jesús le decía a sus discípulos, respondiendo a la pregunta que le hacía uno de ellos, de que ellos habían dejado todo, ¿qué iban a obtener? Le decía Jesús, el maestro, que el que dejaba todo, moría a todo, entregaba todo, iba a recibir un trono en el cielo. Si lo recibieron los discípulos de Jesús, y nosotros somos seguidores de Jesús, por lo tanto también discípulos, obviamente no en el mismo nivel, también podemos aspirar a un lugar en el cielo y un lugar de privilegio. ¿En cuanto a qué? En cuanto a cómo camino yo con el Señor, en cuanto a cuánto entrego yo, cuánto muero yo para recibir la vida eterna. Entonces los invito a que reflexionen en esta palabra, que saquen tiempo para hablar con el Espíritu Santo, que le hagan las preguntas necesarias para poder avanzar, para poder desbloquear, para poder limpiar su corazón de esas concupiscencias. Porque se los aseguro, y por experiencia lo digo, si no es limpio mi corazón de las concupiscencias, mi caminar va a ser muy enredado. Y cuando mis pies se enredan, siempre voy a estar cayendo. Entonces lo mejor que es que mis pies caminen con libertad. Es que mi corazón se mueva en integridad delante de Dios, para que cada área de mi vida esté bien delante de Dios y mi proceso pueda ser más limpio, que yo pueda ser de ejemplo a otros, que pueda ser inspiración para otros y que pueda ser parte activa de la iglesia, y parte activa realmente como el Señor lo manda, como discípulos, no como ovejas. Entonces, una vez más, los invito a que hagan parte de este remanente, no se queden atrás, no dejen pasar su oportunidad. Dios los bendiga.